Continuamos en Info 4 TV con más información, pero esta vez nos vamos a trasladar hacia la ciudad de Córdoba, tal vez. Allí vamos a dialogar con Teodoro Sempagna, que es el productor cinematográfico cordobés que llevó la trágica historia de Plaza de Mercedes, los trágicos hechos políticos de 1935 a la pantalla grande. Y vamos a recordar este acontecimiento a 10 años de aquel film. Teodoro, Teo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ana, buen día a todos, un placer estar hablando con ustedes. Bueno, realmente recordando estos 10 años de la película que llevó a la localidad más pequeña tal vez del departamento Río Primero al cine, siendo Hipólito una de las 3 películas cordobesas que también contó con el gran apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la provincia. Contanos cómo surgió esta iniciativa y este gran film que pudimos disfrutar también en la pantalla grande. Bueno, durante muchos años parecía que solo se hacía cine en Buenos Aires, ¿no? Así es. Hubo todo como un trabajo muy grande de los cinematógrafos cordobeses, de los realizadores cordobeses, para organizarse, para años de experiencia, digamos, que querían volcar en una película. Uh-huh. El Instituto de Cine te impedía legalmente que, siendo del interior, pudiera filmar, porque había una cláusula que decía que vos tenías que tener experiencia, tenías que haber filmado una película para filmar una película, lo cual era una locura, era una traba que lo único que hacía era un círculo de gente de Buenos Aires que solo podía filmar. Bueno, esto se revierte en aquellos años a través de un concurso que organiza la provincia de Córdoba, y participan 50 proyectos de toda la provincia. Esto mucho no lo he contado en los medios. Sí. Y de esos 50 proyectos, hay 3 que quedaron seleccionados y un suplente. Esos fueron: Hipólito quedó primero, fue el que más puntaje obtuvo por guión, por presentación de carpeta, de todo. Fue la verdad que un trabajo en conjunto junto con la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Ancenusa, que realmente tenemos fotos de toda la utilería de los museos, de autos antiguos. Habíamos preparado un libro de tapa dura para presentar el proyecto en el Instituto de Cine. Uh-huh. Era una carpeta hermosísima, no había manera que no le eligieran. Absolutamente. No queríamos dejar un libro. Así que bueno, Hipólito sale primero, después sale El invierno de los raros, otra película de Sergio Smukler y una cuarta película que es de Caravana, que es la que entró de suplente. Entonces esas 4 películas dieron lugar a esto del nuevo cine cordobés, porque se filmaron todas juntas en un mismo año con una diferencia de semanas. Entonces de golpe todo Córdoba estaba haciendo cine por primera vez en muchos años. Realmente fue un logro y fue una cosa muy linda que sucedió entre el 2005 y 2010, fue un crecimiento muy grande de toda la industria audiovisual en nuestra provincia, y a partir de ahí, bueno, todo lo que vino después. Todo lo que vino después, Teo, y que realmente fue fantástico, porque a este contexto que muy bien has descrito, se le sumó la participación de los museos de la región, la comunidad, los vecinos que se hicieron presentes en el casting para poder participar, y como broche de oro, grandes actores reconocidos como Luis Brandoni, que también estuvieron y que de alguna manera vino a fortalecer aún más este gran proyecto que para vos, ¿qué significó? ¿Cómo fue? Así es, fue realmente Hipólito, creo que fue un símbolo, fue a nivel del cine de Córdoba, fue la posibilidad de hacer una superproducción de época, digamos. Y para hacer una gran producción con el presupuesto que teníamos en ese momento, necesitábamos mucha colaboración, mucha ayuda, y realmente era el espíritu del proyecto, que participaran realizadores cordobeses, técnicos de Córdoba, porque los técnicos fueron 100% cordobeses. Uh-huh. Después buscamos estas figuras para dar realce a la película, como bien decías, de Buenos Aires, como Enrique Liporachi, Luis Brandoni, Daniel Valenzuela, y con ellos teníamos
como 3 cabezas fuertes, con pocas apariciones pero muy fuertes, y después completamos con elenco de la provincia de Córdoba, actores de ya de reconocida trayectoria en nuestra provincia, y después hicimos casting en donde te puedas imaginar, desde Mar Chiquita a Río Primero, básicamente pasamos por todas las ciudades y estuvimos haciendo casting masivos, la gente se acercó, fue toda una experiencia desde ese momento de la preproducción, cuando hicimos el casting, hasta cuando terminamos de filmar, digamos que la gente, como decía, se acercaba, participaba, te traía historias, te ayudaba, los municipios realmente, todas las intendencias de todas las localidades, siempre súper predispuestas, los museos, la logística que tuvimos que emprender, digamos, para hacer esos 22 días de rodaje, fue enorme. Y bueno, y Hipólito digamos, a nivel cinematográfico, como te decía, un símbolo de que en Córdoba podemos producir mejor. Totalmente. Y que estamos a la altura de grandes capitales, y después, como parte de la historia, digamos, un símbolo también de esta lucha por la democracia que significó el guión de la película y de la participación popular en un proyecto tan grande. Pero además, Teo, pensaba esto de lo importante de que junto a estos grandes actores que recién mencionabas, el protagonista sea nada más y nada menos que de La Puerta, de una pequeña localidad de nuestro departamento, vecina a la gran protagonista de estos hechos, que por aquellos años copó todas las primeras planas, las tapas de los diarios con lo que fue la década infame. Ya vamos a hablar del hecho puntual, pero el hecho de que el protagonista sea Hipólito, que Hipólito sea una persona de aquí de La Puerta, un joven, un niño en ese momento, fue todo también un símbolo, ¿no? Así es, sí, totalmente. Lucas Gamarra, que fue yo siempre digo que son cosas que la vida te regala, porque la buena energía que generaba, digamos, la producción de una película hizo que lo encontremos a Lucas, literalmente lo encontramos. Él fue al casting, pero era muy chiquito todavía, sí. Y después el proyecto se retrasó, lo volvimos a encontrar a través de nuestra directora de actores, y bueno, Lucas daba excelente con el personaje. Además era muy lindo que en ese momento pudiera hacerlo un actor de la localidad. Y bueno, realmente tuvo él el espíritu de llevar adelante esta película en conjunto y con el apoyo de toda su familia, de sus hermanos, de su mamá, de su papá. Realmente personas excelentes, una de las experiencias más lindas, poder compartir con ellos y con toda la gente de la región, que realmente sin palabras. Es otra calidad, digamos, de trabajo, ¿no? Bien, Teo, bueno, hablamos desde los comienzos de cómo surge esta iniciativa también en el seno de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Sanusa Suquixanaes, cómo los municipios participaron, cómo la comunidad se sumó a través de los castings, los museos sumamente articulados para brindar todo lo que tenía que ver con la utilería y de alguna manera recrear esta época. Pero vayamos al hecho puntual, porque tuviste mucho que ver con el guión de Hipólito. ¿Cómo fue reconstruir también estos hechos a partir de investigaciones a través de la memoria oral? Contanos sobre el hecho puntual, contale a nuestra audiencia qué fue Hipólito y por qué llega al cine. Bueno, para mí yo lo viví como todo un descubrimiento y una sorpresa, porque realmente la Asociación de Amigos me acerca a la historia, diferentes relatos que yo iba conversando con la gente. Me acuerdo que invitaron a un asado, yo recién salía de terminar mi carrera, digamos, muy inexperimentado, pero muy atraído por la posibilidad que me invitaban, digamos, de decir, bueno, me recibieron en Plaza de Mercedes con, bueno, una festividad y me decían, bienvenido, señor director, y yo en ese momento era un estudiante. Realmente ellos tuvieron mucha fe, mucha confianza, mucho apoyo, y ellos me contaron la historia, me acercaron diarios de la época, de 1935. En ese momento los diarios tenían dibujos, entonces prácticamente era un storyboard
de lo que fue el tiroteo, digamos que fue el hecho como más grave sucedido en toda la década del año 30, digamos. Entonces, bueno, cuando me cuentan eso, después también se acerca el señor Carmona en aquel momento y me dice, cuando yo era chico, a mí me mandaban a enterrar las libretas de enrolamiento en la arena del río porque la policía las secuestraba, y todo eso fue muy visual para mi imaginación, digamos, y dije, realmente esta película, este hecho es increíble, no podía creer que haya pasado, no podía creer que en ese lugar tan pequeño, en Plaza de Mercedes, haya habido semejante tiroteo, tantos fallecidos, digamos, y un punto de lucha política tan importante. Entonces volví a Córdoba, me acuerdo, muy entusiasmado, empecé a leer todos los libros de historia, y como decías vos, salía en todos lados, la década infame, la década del 30, el hecho sucedido en Plaza de Mercedes, o sea, en todos los lugares se nombraba, y nunca nadie había como contado ese hecho puntual. La muerte de Pedro Vivas, digamos, los militantes de las localidades, bueno, algo que fui descubriendo de a poco, y con esta inocencia y con estos ojos de niño, digamos, que a través de Hipólito se cuentan los hechos históricos, fue un poco como yo me sentía también en el descubrimiento de semejante lucha política, de semejante enfrentamiento político. Bien, justamente el pasado 17 de noviembre se conmemoraron 85 años de esta disputa política entre el Partido Conservador, que quería mantener el poder, y la Unión Cívica Radical, que quería ganar las elecciones, y esta pequeña localidad, decíamos, del departamento Río Primero, se posiciona de alguna manera en los medios de comunicación a partir de este sangriento hecho. Me da la impresión, Teo, y es muy personal la opinión, ¿no?, que a medida que pasa el tiempo es como que Hipólito empieza a cobrar más vida desde la historia, ¿no?, como que la historia empieza a narrarse desde la memoria oral, porque empiezan a surgir testimonios, se empieza a conocer más la película también, y de esa manera empiezan a ver otros relatos, a contarse más de datos de lo que por allí la historia oficial nos podía decir. Así es, la película realmente está tomando un vuelo. Bueno, la película hoy está en YouTube, en HD, en alta calidad, para ser vista por cualquier persona en el mundo. Así es. Realmente tiene muchísimas visualizaciones, o sea que la gente la está viendo, y es raro ver una película en YouTube, digamos, ¿no? Sí. Tiene casi 136.000 visualizaciones la película, que es un largometraje de casi 2 horas, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, hermoso que pueda trascender, ser compartida, que aparezcan más historias. La película generó que en Plaza de Mercedes se hiciera un museo. Fue una de las últimas películas, digamos, que tenemos el registro en cinta de 35 milímetros, digamos, porque las películas hoy ya son todas digitales. Exacto. Y esta película está en una vidriera en el Museo de Plaza de Mercedes, junto que les cuento un hecho que he contado varias veces, pero cuando volvía de este asado en Plaza de Mercedes, donde me invitaban a participar en la película, yo le cuento a mi familia, y mi familia me dice, tu abuelo estuvo en ese hecho. Yo no lo podía creer, nunca me había... Imagínate, claro. No tu abuelo, tu bisabuelo Guillermo Stucker estuvo y participó de ese hecho. Y buscando en las cosas de mis bisabuelos y tatarabuelos, encontramos una bala de Mauser, de un calibre muy grande, y tenía con números romanos 17 del 11 de 1935. Ay, pero... O sea, había rescatado como recuerdo de ese hecho, y lo había grabado, y lo había escondido, lo había guardado, porque bueno, aparte fue un hecho tremendo. Policial, con persecuciones. Y bueno, en todo eso, el escape, digamos, de los militantes radicales por las diferentes rutas de aquel momento, en esos autos tan llamativos. Sí. O sea, realmente fue un hecho de dimensiones policíacas, digamos. Entonces,
Aparte de nada, el gobernador Sabatini posteriormente, Sí. muchos de los involucrados presos. O sea, fue un hecho realmente enorme para toda la prensa del país. Absolutamente, y creo que una clase de historia que nos ilustra lo que tantas veces hemos leído en distintos autores, en distintas bibliografías. A 10 años entonces de Hipólito, 85 años de los trágicos hechos políticos acontecidos en Plaza de Mercedes. Teodoro Sempagna, el productor cinematográfico cordobés, te agradecemos un montón que hayas estado compartiendo este espacio con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto volver a comunicarme con aquella región que ya quedó en mi corazón. Así que, bueno, un beso a todos. Así es, allí los detalles entonces de lo que fue Hipólito y como bien decía Teodoro Sempagna, lo que tiene que ver con el Museo de la Democracia. El primero en la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina y el sexto en América Latina y forma parte además de la Red Internacional de Museos. Así que en esta Noche de los Museos una propuesta también para visitarlo de manera virtual. Y este fin de semana podés a través de YouTube visualizar Hipólito y reencontrarte, porque seguramente fuiste uno de los protagonistas de la zona. Hacemos ahora noticias en 3 líneas.